Ahora hablaremos de los envases, los empaques y el embalaje. Miren, por lo general nosotros consideramos al envase, al empaque o al embalaje como algo único. Generalmente las personas que no estamos vinculadas al tema del marketing, al tema de la producción, consideran todo como envase, ¿no? Pero hay muchas diferencias y últimamente estos envases, estos empaques, estos embalajes tienen ya un ingrediente muy importante para poder generar valor a la marca, generar valor al desarrollo del producto. Entonces, es por eso que nosotros hemos decidido tratar de manera exclusiva este tema, porque como mencionamos anteriormente, dentro de la estrategia de producto también se consideran los cambios de los envases para poder desarrollar el negocio o mejorar el negocio. Vamos a establecer, digamos, las diferencias y para qué nos sirven y cuáles son esas condiciones por las cuales debemos nosotros tener una estrategia de envases, empaques y embalajes. Digamos, si nosotros nos dedicamos a la exportación, ¿no? Camex, por ejemplo, es una institución que busca y promueve la exportación, motivo por el cual tenemos que tener muy en cuenta el tema de los envases, los empaques y los embalajes. Toda persona o todo emprendedor, toda empresa que tenga como objetivo el poder lanzar algún producto al mercado internacional debe asesorarse en lo referente a las implicancias y a los requerimientos que tienen en cada país lo referente a los envases, empaques y embalajes, ¿ya? Mire, la razón es la siguiente, porque cada país, debido a la temperatura, debido a otros temas climatológicos y otros temas de experiencias propias del mercado, establecen sus propias reglas de juego, es decir, establecen su marco legal. Y para eso nosotros hemos incluido dentro del material, ustedes van a percibirlo cuando puedan abrir el material que nosotros les hemos adicionado, que ahí existen algunas de las reglas de otros países que no es el Perú, para que tengan una idea. Pero si ustedes ya están interesados en lanzarlo, es preferible que vayan al país, a la sección comercial de la embajada. Si por ejemplo es Alemania, vayan a la sección comercial de Alemania y pidan ustedes los requerimientos en relación a los envases, empaques y embalajes que deben de tener los productos que ustedes quieren comercializar en ese país. La razón es porque en algunos casos se solicitan, por ejemplo, que tengan un producto, debe de tener 3 o 4 etiquetas. ¿Y qué tiene que ver la etiqueta con el envase? Porque si usted no pone esas 3 o 4 etiquetas al producto y lo envasa sin esas 3 o 4 etiquetas, es posible que en el país receptor no le permitan el ingreso. Y si el envase ya está sellado, entonces van a tener que devolverle el producto. Entonces todos esos detalles tienen que ser observados detenidamente para que ustedes logren el objetivo deseado, que es en este caso la comercialización tanto interna como externa. En algunos casos, por ejemplo, las variaciones de altitud en nuestro país hacen que algunos productos no sean envasados al tope. Por ejemplo, el gas que va de Lima a la Sierra del Perú, ¿no? De la costa a la sierra, no deben llenarse completamente. ¿Por qué? Porque podría ocasionar un accidente. Entonces, todos estos detalles tienen que ser digamos, observados, documentados, para que ustedes puedan tener, digamos, toda la información necesaria al momento de poder determinar su envase, su empaque y su embalaje. Ahora veamos el tema nosotros de la distribución, porque mucho tiene que ver el envase, el empaque y el embalaje con el tema de la distribución.
La distribución, como lo veremos más adelante, es un tema de buscar cuántas personas o cuántas personas jurídicas o naturales van a estar en nuestra cadena. Entonces, hablamos de cadenas pequeñas o de grandes cadenas, ¿ya? Cuando hablamos de una cadena pequeña es de que el fabricante va a vender directamente, ¿no? O de repente van a pasar por 5, 7, 8, 10 intermediarios. Obviamente eso va a generar que se sume al precio, que haya un costo mayor, pero que el envase tiene que ser más resistente, ¿ya? El envase tiene que poder permitir todos estos desplazamientos de una cadena muy larga, así también el empaque y el embalaje, para que nos permitan a nosotros llegar y garantizar la calidad óptima del producto, incluso cuando este no sea, digamos, tenga una vida larga. Por ejemplo, una zapatilla, digamos, tiene una vida mucho más larga y es mucho, digamos, menos sensible a tener pérdidas, como podría ser, por ejemplo, el pescado fresco, que necesitan tener un envase especial. Bien. Pero ¿cómo comienzan las historias de los envases? Las historias de los envases comienzan con algo histórico muy interesante. El boom de los envases se da con la guerra, ¿no? ¿Y qué tiene que ver la guerra con los envases? Algo muy sencillo. Miren, las guerras, para hacer una guerra, tenían que desplazarse las fuerzas armadas, tenía el ejército que desplazarse, básicamente. Entonces, ¿cómo le garantizábamos al ejército que estaba en marcha que podía tener la alimentación necesaria? Pues obviamente con los envases. Los envases tenían que ser necesarios para poder nosotros cubrir las expectativas. El primer envase del cual se tiene historia, se tiene, digamos, está graficada, está incluida dentro de la historia y el marketing, es aquel concurso que hizo Napoleón. Napoleón, para invadir casi toda Europa, y llegar incluso a Rusia, en donde perdió obviamente, lanzó un concurso, ¿no? Y se hicieron muchos concursos, pero este fue, digamos, el principal para determinar cómo serían los envases. La primera preocupación de Napoleón era que su ejército contara con comida saludable y que esa comida saludable pudiese tener una existencia bastante prolongada. Entonces, ¿cuál fue la solución? La solución fue productos envasados, ¿no?, en vidrio y con una tapa con la cual pudiesen abrir, y es así como el ejército de Napoleón se alimentaba, ¿no? Abría su envase de vidrio y lo consumía. Hoy en día todavía algunas mermeladas usan envase de vidrio, ¿no?, como se puede observar. Mejor dicho, el concurso de Napoleón fue muy importante para los acontecimientos de marketing actuales. Posteriormente, las guerras siempre han sido un reto para el abastecimiento de alimentos y obviamente para los envases. Durante la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial, los envases no eran muy prácticos. Dicen incluso que algunos soldados tenían que disparar contra los enlatados para que se pudiesen abrir porque las latas eran demasiado fuertes. Y si es que no se derramaba la comida y finalmente se perdía, ¿ya? Hoy en día, entonces, uno de los inventos que revolucionó el envase no fue dirigido al público consumidor en una sociedad en paz, sino a un público consumidor en épocas de guerra como eran los soldados. Para eso se abre, por ejemplo, hoy en día usted tiene su abre fácil, ¿no es cierto? Usted va y lo abre. Pero este mecanismo del abre fácil no se dio en una sociedad en paz, sino en una sociedad en guerra, donde no se llevaba, digamos, el tema del abre fácil con algo redondito que usted podía abrir. No, sino que llevaba una especie de llavecita en donde usted introducía y jalaba todo hasta poder abrirlo. Incluso
hasta los años 60, 70, este modelo de llavecita todavía ha sido utilizada para el consumidor amplio. Hoy en día, obviamente, hay otros mecanismos de abre fácil, incluso las botellas de gaseosa, de cerveza, tienen mecanismos de abre fácil que les permite, digamos, ya no usar el destapador, sino de abrirlo con mucha facilidad. Entonces, hemos tenido en cuenta cómo históricamente han ido evolucionando los envases influenciados por la guerra. También hay una influencia por la sobreproducción. Por ejemplo, la leche enlatada es hoy en día, digamos, algo de común, ¿no? Muchas personas lo consumimos, sobre todo los niños, pero digamos, ¿por qué se dio ese enlatado de leche? ¿Por qué se enlató la leche? En Holanda se genera una sobreproducción de leche. Es decir, habían muchas vacas lecheras dando abundante leche y los ganaderos no sabían qué hacer con esa leche, teniendo en cuenta que a una sobreproducción siempre le sigue un declive. Es decir, que ellos pensaban, como dice la Biblia, 5 años de vacas gordas y 5 años de vacas flacas. Entonces, hoy día, en estos momentos en que habían las vacas gordas, había que sacar el mayor ingreso posible a esta leche. Entonces, obviamente, van al concurso y el concurso genera ¿qué cosa? El que se enlate la leche. Y hoy en día, si tenemos leche enlatada, es básicamente porque se dio la sobreproducción de leche en Holanda, ¿no? Por eso había una marca de leche que era Bebé Holandesa, muy conocido en América Latina por los años 50, 60 posiblemente. ¿Ya? Adicionalmente a eso también tenemos cómo se influye la comida envasada. Por ejemplo, ustedes no sé si han visto a Popeye, ¿no? Popeye el marino, que abre su lata de espinacas, la saca y se pone fuerte y poderoso. Bueno, ahí se juntan algunos elementos. Primero, la sobreproducción de espinaca en Estados Unidos, la búsqueda de poder mantener vigente la espinaca, por la cual se enlata, y tercero, la Segunda Guerra Mundial. Obviamente aquí en el Perú el tema de Popeye luchando en las guerras mundiales no se ha visto mucho, pero en Estados Unidos era frecuente verlo a Popeye el marino luchando en las guerras en Europa, y por lo tanto comiendo mucha espinaca para estar fuerte y poderoso, según los publicistas que desarrollaron esta imagen. Bueno, hemos hablado bastante del envase y la razón es porque el envase es donde se encuentra depositado el producto, porque de otra manera no se podría expender ese producto. Por ejemplo, hoy en día cuando vamos a comprar una gaseosa, una cerveza, no llevamos nosotros un envase para que nos den ahí nuestra gaseosa, sino que ya viene envasada. Sin embargo, al comienzo de la producción, las personas iban, ¿no?, con sus bidones, digamos así, o con una olla para que le llenen ahí, le pongan ahí su gaseosa y poder tomarla en casa. ¿Por qué? Porque si la necesitaban en grandes cantidades, las botellas de vidrio eran muy costosas, entonces las personas preferirían en ese tiempo llevar un envase para que les llenara con el producto de su gusto. Podría ser cerveza también. Entonces, ¿qué cosa es envase? Es donde se encuentra el producto. ¿Qué cosa es el empaque? El empaque es donde un conjunto de productos envasados es depositado, ¿no? Para poder lograr que los empaques tengan digamos, el tamaño ideal, es que se hace todo un estudio de distribución del espacio que tienen los camiones, algo que lo vamos a ver en el tema de las estrategias de distribución. Ahora hablemos exclusivamente de que en los empaques se ponen los envases
y finalmente una serie de empaques están colocados en un embalaje, es decir, donde finalmente se transportan. Todo esto tiene que tener dimensiones y estrategias. ¿Por qué? Porque hace algún tiempo las empresas se dieron cuenta que los empaques también se pueden vender, ¿no? Con empaques se pueden vender al público. Y porque los embalajes son importantes no solamente por el tema de la movilidad, en donde tiene obviamente una serie de decisiones, sino también porque al mover el embalaje de un lugar al otro, el público puede apreciar la marca, ¿no? Y uno puede sacarle ventaja al tema del embalaje cuando uno quiere promocionar o publicitar una marca o producto. Gracias, esto fue el tema de envases, empaques y embalaje.